El patriarcado es un sistema de dominación universal. Nunca ha habido una sociedad conocida en que los hombres no tuvieran poder sobre todo el colectivo de las mujeres, en que ellos tengan el poder sobre los bienes materiales, sobre lo que la sociedad considera valioso, les pertenece a ellos. Eso es gracias a un sistema de dominación que parece invisible porque se solapa con el orden normal y natural de las cosas. El patriarcado es un sistema de dominación que mantiene que los hombres son más valiosos que las mujeres, que por tanto a ellos les compete organizar la sociedad, la política y mandar, y que las mujeres son, como decía Simone de Beauvoir, el segundo sexo, que las mujeres, la función de nuestra vida es hacer que las de ellos sean más felices y valiosas y agradables. Por eso la educación de las niñas en todo el planeta, menos hoy en día en algunos países en que el movimiento feminista ha luchado contra eso, la educación de las niñas siempre ha sido distinta a la de los niños y ha consistido en mentalizarlas de que ellos son superiores y ellas de alguna forma tienen que servirles. Una de las afirmaciones básicas del feminismo es que la posición del hombre en la sociedad ha sido siempre privilegiada en todo sentido, o quizás que la de la mujer ha sido desaventajada en todo sentido. Para muchas mujeres e incluso hombres, esta es una afirmación tan evidente que resulta incluso risible cualquier intento que se haga de cuestionarla. Los hombres son, después de todo, quienes ocupan la mayoría de los altos cargos en el mundo corporativo y político, los únicos que aparentemente toman todas las decisiones que afectan la vida de la comunidad, los que tienen en sus manos todo el capital y el poder. Los hombres son quienes siguen destacando en campos como las ciencias, las ingenierías y la tecnología. Si uno pregunta la explicación de eso a una persona que defienda una ideología feminista, su respuesta va a ser siempre que a los hombres y a las mujeres no se les valora igual en nuestra sociedad y por lo tanto a hombres y mujeres no se les brindan las mismas oportunidades. Y si lo vemos históricamente, quizás parezca enteramente cierto. Nos daremos cuenta de que por cada reina Isabel o Frida Kahlo, Sor Juana Inés de la Cruz, Clara Barton, Marie Curie, hubo centenares de hombres que quedaron registrados en la historia por su contribución a ella. Entonces, resulta fácil creer que si la mujer estuvo relegada durante la mayor parte de la historia al cuidado de otras personas, primero en el seno de la familia y luego en las escuelas y hospitales, debe haber sido porque hombres y mujeres efectivamente fuimos educados para tener distintas aspiraciones en la vida. Un verdadero científico no debería tener mayor problema en considerar y admitir que esa sea al menos una posible explicación. Pero un verdadero científico no se quedaría allí. Un verdadero científico se preguntaría también dos cosas que las feministas no suelen preguntarse. Primero, si existen diferencias en las expectativas que les inculcamos socialmente al hombre y la mujer, ¿quién creó esas expectativas? ¿Será razonable pensar que las crearon única y exclusivamente los hombres y posteriormente se las impusieron de alguna manera a las mujeres? O si las crearon las mujeres o al menos ayudaron a crearlas y mantenerlas, ¿es razonable hablar de sexismo cuando ellas mismas eligieron la forma de vida que llevan? Segundo, ¿existen otras explicaciones que no sean las que ya hemos mencionado para esas diferencias que existen en los lugares que ocupan el hombre y la mujer en nuestra sociedad? ¿Será posible que existan, por ejemplo, predisposiciones biológicas en el hombre y la mujer que ayuden a explicar este fenómeno? Muchos estudios científicos parecen sugerir que hay toda una plataforma biológica para las decisiones que históricamente han tomado los hombres y las mujeres. Un estudio realizado recientemente por un científico norteamericano de nombre Richard Lipa sugiere que los hombres destacan en ciertos campos no necesariamente porque hayan sido educados para ello, sino en gran medida porque tienen una predisposición biológica a preferir y realizar ciertas actividades.
Jevnlige undersøkelser har noen tusen respondenter, har Lippa fått svar fra over 200 000 kvinner og menn i 53 forskjellige land. Europeiske, nord- og søramerikanske, afrikanske og asiatiske land. I alle disse landene ble menn og kvinner spurt om hva de har lyst til å jobbe med. Og hva fant han? There's a big difference. Men are much more interested in the thing-oriented occupations, things like being an engineer or mechanic. Women, relatively, are much more interested in the people-oriented occupations. Could the reason for this pattern be that women all over the world are, they are encouraged to, you're a woman, to communicate, to talk, to be social? Well, it's possible, and certainly there's some truth to that, but you would expect it to change somewhat across countries if cultures were a big influence on this. It was absolutely consistent across the 53 nations. In other words, that was every bit as strong in Norway as it was in Saudi Arabia or Pakistan or India or Singapore or Malaysia. It was just, that's a big difference between men and women, and it seems to be a big difference in all the 53 nations. Men hva tror Lippa årsaken til disse tverrkulturelle kjønnsforskjellene? When you see a result like that, where the two lines are pretty flat and they do not change across countries, that gives you a hint that something biological is going on. Entonces, si en Noruega, el país con mayor equidad de género en el mundo, de acuerdo con los expertos, las mujeres son tan propensas a elegir carreras consideradas tradicionalmente femeninas como en otros países como Arabia Saudita o la India, entonces, ¿qué tan cierta puede ser la idea de que los hombres destacan en ciertas áreas del quehacer humano porque se les inculca socialmente? Otras investigaciones longitudinales que se hacen con seres humanos, primero cuando son fetos, posteriormente cuando son bebés en sus primeros días, semanas y meses de vida, y después cuando son niños pequeños, han sugerido que los varones tienen una mayor propensión biológica a interesarse en los objetos más que en las personas, que los niños tienden a desarrollar el lenguaje y la conducta social después de las niñas, por lo cual se interesan mucho más en las cosas de tipo mecánico, incluso siendo bebés, juguetes que son considerados tradicionalmente masculinos, que los niños tienden a aislarse más cuando están estresados, mientras que las niñas tienden más a buscar el apoyo de otros. De ese tipo de estudios, donde se evidencian tantas diferencias aparentemente innatas entre ambos sexos, surge una propuesta alternativa para responder la pregunta de por qué hay tantas diferencias entre el lugar que ocupa el hombre y el lugar que ocupa la mujer. Obviamente es la idea de que existen predisposiciones de tipo biológico para toda la conducta de ambos sexos. Pero llegar siquiera a mencionar esa idea en nuestra sociedad postfeminista representa casi una herejía, a pesar de que es una idea que tiene muchísimo sustento científico. A la fecha, existe al menos tanto sustento empírico y científico para la idea de que las diferencias entre ambos sexos son atribuibles a la socialización, como la idea de que dichas diferencias son atribuibles a nuestra propia naturaleza. Sin embargo, a la hora de juzgar las aparentes desigualdades sociales que existen entre el hombre y la mujer, solamente se toma en cuenta la primera de esas dos ideas. Pero hay otra cosa que también es evidente en toda esta discusión y que hay que traer a colación, y es que tampoco existe ninguna prueba fehaciente de que la posición del hombre haya sido siempre estrictamente privilegiada y la de la mujer estrictamente desaventajada o subordinada. Claramente en los textos de todas las religiones ciertamente está prescrito de esa manera. El hombre debe estar por encima de la mujer debe estar subordinada al hombre. Y en sociedades muy arcaicas, donde el pensamiento religioso tenía mucha influencia, posiblemente fue muy cierto. De hecho, en algunas sociedades musulmanas del Oriente, todavía hoy día eso sigue siendo cierto en gran medida. Pero si trascendemos el discurso feminista y echamos un vistazo serio a la realidad, nos daremos rápidamente cuenta de que los hombres han ocupado siempre también
la mayor parte de los lugares menos privilegiados en la sociedad. La sociedad había comenzado gradualmente a reconocer los derechos colectivos de la mujer desde el momento en que el pensamiento religioso comenzó a perder su influencia en las sociedades. Y esto no fue precisamente por efecto del feminismo. Según lo explica el Dr. Warren Farrell, exdirector de la organización feminista más importante de los Estados Unidos, la National Organization for Women, y que posteriormente se convirtió en activista por los derechos del hombre, si nos damos la oportunidad de echar ese serio vistazo que les estoy diciendo a la sociedad, nos daremos cuenta de cuán falsas son las 5 ideas que las feministas utilizan para promover la impresión de que el hombre es privilegiado en nuestra sociedad. Primero, la idea de que las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Según los estudios realizados sobre este tema, las mujeres en comparación con los hombres trabajan menos fuera del hogar y más dentro del hogar. Pero también esos estudios sugieren que los hombres realizan la mayor parte del trabajo remunerado fuera del hogar, y las horas de trabajo, a final de cuentas, terminan siendo similares entre hombres y mujeres. A la hora de elegir carrera, las mujeres suelen buscar profesiones menos lucrativas y peligrosas que los hombres, lo cual es una de las principales razones por las cuales los hombres en promedio suelen ganar más que las mujeres. Todo esto está debidamente explicado en el vídeo sobre brecha laboral. Pero también debemos mencionar que esa es la razón por la cual los hombres representan el 95% de las estadísticas de accidentes laborales, lo cual habla de una seria desventaja para el sexo masculino en ese campo. Segundo, la idea de que las mujeres son más pobres que los hombres, o como se dice en los círculos feministas, que la pobreza tiene rostro de mujer. Se ha calculado que el 85% de las personas indigentes, es decir, las más pobres de toda la sociedad, son hombres, lo cual nos da una idea de cómo se distribuye realmente la pobreza, en este caso. En una sociedad, el poder no está en manos de quien gana el dinero ni de quien lo gasta, sino de la persona en quien ese dinero se invierte. Si observamos las estadísticas del comercio para determinar en quién estamos gastando el dinero, nos daremos cuenta de que el gasto en ropas y productos femeninos es 7 veces mayor al gasto en ropas y productos masculinos. En realidad, el poder adquisitivo está mayoritariamente en manos de la mujer. Algunas estadísticas sugieren que hasta el 70% del poder adquisitivo está en manos de la mujer. Y todas las industrias parecen estar muy conscientes de eso. Tercero, la idea de que las mujeres son las principales víctimas de violencia. Esto es, como ya lo he planteado en otros videos, totalmente falso. Los hombres no solo representan el 75% de las víctimas de asesinato, sino el 65% de las víctimas de violencia general en nuestra sociedad. Pero eso es ignorado por la sociedad porque un porcentaje mayoritario de los victimarios también son hombres. Entonces, resulta aceptable simple y sencillamente ignorar esas estadísticas. Pero, incluso en el caso de la violencia doméstica, donde los hombres representan entre el 35% y el 50% de las víctimas y las victimarias son mujeres, la sociedad también elige ignorarlo. Está claro que en nuestras sociedades una tragedia solo es tragedia si afecta a alguna mujer. Y quizás la razón de ello es que las sociedades esperan que los hombres seamos estoicos y estemos dispuestos a sacrificar nuestra vida por los demás sin quejarnos. Pero esto no es algo que promuevan los hombres de manera exclusiva, sino los hombres y las mujeres. Yo mismo puedo dar fe a cualquiera de ustedes de que la respuesta que un hombre usualmente va a recibir de una mujer cuando se siente vulnerable es aguanta y sigue adelante. El sufrimiento del hombre en nuestra sociedad es totalmente invisible, a diferencia del de la mujer. Cuarto, la idea de que los gobiernos se preocupan más por la salud del hombre. A simple vista es evidente que esta idea es falsa. Yo no sé cuándo fue la última vez que ustedes participaron en una carrera para recaudar fondos para la prevención del cáncer de próstata.
Yo nunca he visto una, a pesar de que mueren tantos hombres de cáncer de próstata como mujeres de cáncer de mama. Tampoco he visto campañas para discutir las causas y soluciones del problema de las altísimas tasas de suicidio masculino, a pesar de que es una constante en todas las sociedades, o campañas para mejorar la calidad de vida de los hombres que actualmente mueren aproximadamente unos 6 años antes que la mujer, o para investigar por qué los hombres encabezan las estadísticas en todas las 15 principales causas de muerte prematura. Lo cierto es que no hay que ser ningún genio para darse cuenta de que nuestra sociedad está más preocupada por cuidar de la mujer que por cuidar del hombre. Quinto, la idea de que solamente la mujer se hace responsable de los hijos. La mujer es más responsable de los hijos. Esto es cierto siempre y cuando el hombre sea quien paga. Lo que mucha gente no sabe es que la mujer es doblemente capaz de eludir responsabilidades financieras con sus hijos en comparación con el hombre. Las cortes de familia exigen a los hombres pagar manutención después de un divorcio con mucha mayor frecuencia de lo que se lo exigen a la mujer, porque tienen el prejuicio de que los hijos siempre están mejor con la madre, cosa que los estudios científicos demuestran que no es cierto. Pero en aquellos casos en que la madre es obligada a pagar la manutención, las probabilidades de que ella eluda esa responsabilidad son 2 veces mayores que si fuera un hombre. Un reciente y muy renombrado estudio de genética que se realizó con muestras de toda la población mundial evidenció que toda esa población desciende de 2 veces más mujeres que hombres en promedio. Ese puede ser un dato que puede ser difícil de interpretar, así que voy a tratar de explicarlo. Lo que están diciendo es que en promedio por cada 2 mujeres a lo largo de la historia que llegaron a tener hijos o que llegaron a reproducirse, solamente un hombre logró hacer lo mismo. Esto está demostrado. Entonces estamos hablando que históricamente pues cada hombre debió de haberse apareado con 2 mujeres. Por supuesto estamos hablando de promedios y a un promedio se puede llegar de muchas formas. Tenemos que suponer que muchos hombres habrán, o que a unos cuantos hombres, uno que otro hombre habrá logrado tener descendencia con muchas mujeres. Algunos hombres habrán tenido muchísimos hijos. Estamos hablando de que de repente muchos hombres no lograron reproducirse del todo, o que tal vez la mayoría de los hombres tuvieron apenas uno o unos pocos hijos. Las razones pueden ser muchas. Sabemos que cuando hay guerras o las sociedades pasan por periodos de expansión, los hombres escasean porque mueren por montones. ¿Okay? Eso podría ser una posible explicación. Con certeza no sabemos. Sin embargo, si consideramos que en términos biológicos la posibilidad de reproducirse es la máxima expresión del éxito de un individuo, la posibilidad de reproducirse y pasar sus genes a la siguiente generación es la máxima expresión de cuán exitoso es, entonces tendríamos que decir que las mujeres son por mucho el sexo más exitoso, por lo menos desde el punto de vista biológico. Como dije antes, el poder en una sociedad no lo posee quien tiene los recursos, sino quien realmente se está beneficiando de esos recursos. Entonces uno tendría no solo que cuestionarse qué tan correcta es esa conclusión de que el hombre ha tenido siempre un lugar privilegiado en nuestra sociedad, sino también qué significa exactamente el término privilegio. Para un hombre indigente que tiene que dormir en la calle y comer de los basureros, el privilegio lo van a tener todas aquellas personas que han sido protegidas para no tener que llegar al nivel de pobreza en el que él vive. Y ahí estamos hablando pues mayoritariamente de mujeres, como lo vimos anteriormente. Para un hombre que muere a los 50 años, joven, con los pulmones destrozados por las minas de carbón, el privilegio lo van a tener todas aquellas personas que lleguen a la edad adulta mayor, su esposa por ejemplo. Para un soldado que muera protegiendo a su país por ejemplo, o a su comunidad nacional, o a los intereses de su nación, el privilegio lo tienen todas aquellas personas que fueron exentas de tener que ir a pelear a la par de él, y ahí estamos hablando esencialmente de mujeres. Para un niño pobre
que vive en una familia que no puede mandar a todo el mundo a estudiar y tiene que elegir a quién manda a estudiar, y lo manda a él porque él va a ser llamado posteriormente a hacerse cargo del negocio del padre para mantener a la familia, en su mente infantil el privilegio lo tiene su hermanita, que no tiene que echarse encima esa responsabilidad y puede quedarse en casa y jugar con sus muñecas toda vez que su madre no le esté pidiendo que le ayude con las tareas domésticas. El problema con el concepto de privilegio es que es sumamente relativo y muy fácil de someter a discusión. Para una feminista, estar recluida en la casa, lavando platos y ropas que no son suyas, cuidando a la familia, mientras que otros trabajan para darle todo lo que ella necesita para vivir, puede representar una terrible opresión. Y posiblemente para algunas mujeres sí lo haya sido a lo largo de la historia. Estamos hablando específicamente de aquellas mujeres, escasas mujeres, me atrevería yo a decir, que hayan deseado renunciar al rol tradicionalmente femenino para hacer otras cosas distintas con su vida. ¿Cuántas mujeres habrá habido que hayan querido hacer eso? No podemos saber. Que a mujeres que hayan querido renunciar al tradicional rol femenino y asumir la responsabilidad que conlleva el tradicional rol masculino. Lo que yo sí sé es que hubo mujeres en la edad renacentista y posteriormente que decidieron hacer precisamente eso, de renunciar al rol femenino para meterse en un laboratorio y vivir disectando cadáveres para ayudar al avance de la anatomía, por ejemplo, o que prefirieron pasar su vida detrás de un telescopio observando las estrellas y registrando el movimiento de los astros para ayudar al avance de la astronomía. El solo hecho de que hayan existido mujeres que hayan tenido la posibilidad de hacer eso nos debe dar una buena idea de que ya las reglas en las sociedades, incluso en la sociedad renacentista, habían empezado a cambiar. Pero lo que las feministas no parecen tener muy claro es que por cada mujer que haya deseado huir de su casa, posiblemente también hubo un hombre que hubiera deseado quedarse dentro de ella y no pudo darse ese lujo. Porque los hombres tampoco tienen una elección. Los roles tradicionales del hombre y la mujer son exactamente igual de prescriptivos para el hombre de lo que son para la mujer. Posiblemente por cada mujer que hubiera deseado no ser vista como un objeto de deseo y como una linda representación de todas las mejores virtudes en nuestra sociedad, pues hay un hombre que hubiera deseado no ser considerado una máquina de carga y de trabajo y de pelea. Gracias al feminismo, la sociedad tiene una clara conciencia de que la mujer históricamente se ha sacrificado mucho a favor de los demás y que cosas terribles se le han hecho a las niñas y a las mujeres. Yo sé que eso es cierto. Pero hasta ahora, muy pocas personas han valorado cómo el hombre también ha hecho sacrificios similares a los de la mujer o incluso mayores, y nadie tampoco ha puesto en la balanza las barbaridades que se le suelen hacer aún hoy día a los niños y a los hombres. Mi madre, que es una mujer muy culta y muy inteligente, creció en un medio rural cuando era jovencita, y de sus experiencias tempranas en ese medio me relató en una ocasión un descubrimiento que la impresionó mucho. Cierta vez, estando en una finca donde se criaba ganado, mi madre observó cómo se acomodaba la manada de reses para proteger a los becerros, que son el bien más preciado que tiene la manada, siempre que detectaban algún peligro o que creían detectar algún peligro. Según ella, las reses se acomodaban siempre de la misma manera. Las vacas formaban un círculo estrecho alrededor de los becerros y los toros formaban un círculo un poco más amplio alrededor de las vacas. Eso es lo que los zoólogos denominan un círculo defensivo. Las razones para esa formación son muy evidentes. Yo pienso que son muy evidentes. Sin embargo, uno podría pensar que los toros se colocan de esa manera para hacer sentir inferiores a las vacas o para relegarlas a un lugar menos importante. Pero esa sería una conclusión de repente bastante estúpida. Los machos se colocan en el exterior porque es lo más práctico y eficiente y funcional para resguardar a la manada. Los machos son, si se quiere, los más desechables de toda la manada.
las hembras son mucho más valiosas que los machos, quizás porque su capacidad de reproducción es más limitada, porque un macho puede engendrar cientos de crías en un día si tiene la oportunidad, pero una hembra no va a poder hacer lo mismo. Las crías, por su parte, son el resultado de toda una inversión muy grande que ha hecho la manada, pero especialmente que han hecho las hembras, que son quienes han tenido que llevarlos en su matriz, dentro de sí mismas durante muchas semanas, y quienes además tienen que alimentarlos y velar por ellos durante otras tantas semanas más, hasta que los becerros sean capaces de cuidar de sí mismos. Lo cierto es que en cualquier estructura social donde un grupo se dedica a proteger a otro grupo, siempre hay una dinámica de subordinación, siempre. Y en toda dinámica de subordinación, como hemos podido ir descubriendo, siempre hay una cierta pérdida de privilegios y libertades. ¿Okay? En un reciente estudio sobre parejas que han decidido revertir los roles de género, en donde los hombres se han quedado en casa cuidando de los hijos mientras que las mujeres han salido a trabajar, los investigadores han hecho hallazgos muy interesantes. Se han dado cuenta de que esos hombres, después de cierto tiempo, empiezan a relatar que cumplir con ese rol les resulta satisfactorio en muchos sentidos, excepto en el sentido de que deben de sacrificar gran parte de su independencia emocional al ser ellos quienes se quedan en casa y quienes reciben todo de su esposa. No es algo que suceda de forma planeada, no es algo que la mujer haga de mala fe en ese caso, sino un efecto natural de esa dinámica. Es lo mismo que le ocurre a los niños cuando ellos sienten que sus padres los oprimen por egoísmo o maldad. Los adultos sabemos que eso no es así. Los adultos sabemos que los niños están siendo protegidos por sus padres, y esa es la verdadera dinámica que se está dando. Y por supuesto es lo mismo que le ocurrió a la mujer a lo largo de la historia. Históricamente, los hombres y las mujeres hemos sido compañeros de equipo para todo. Nuestra convivencia ha estado marcada por el trueque y el intercambio. El papel del hombre ha sido el de proveer para su familia, y el de la mujer criar y cuidar a la familia. El de los hijos, por su lado, el de dar continuidad a la forma de vida de sus padres. El hombre ha dado de sí su trabajo para tener una descendencia. La mujer ha entregado su sexualidad y sus cuidados para que se le provea de todo lo que necesita para hacer su trabajo. Y aunque es bueno que los roles se hayan homogeneizado en décadas recientes y ambos ahora tengamos mayor libertad para elegir qué deseamos hacer con nuestras vidas, el hecho es que la forma antigua de vida fue un trueque en el que ambos dieron para recibir. Pero las feministas han condenado únicamente el papel del hombre en toda esa ecuación. Al papel de la mujer lo han llamado sacrificio y esclavitud, y al papel del hombre le han llamado privilegio, sin ningún tipo de asidero en la realidad de lo que representa para el hombre el hecho de tener que cumplir con el rol que le ha sido socialmente asignado. Han querido culpar al hombre de absolutamente todo lo que consideran que es negativo y defectuoso en la sociedad, sin detenerse por un instante a considerar que la mujer pueda tener alguna responsabilidad de haber creado todas y cada una de esas cosas. Yo no estoy diciendo que todo lo que el hombre haga sea bueno, ni estoy diciendo que todos los hombres sean buenos. Obviamente eso no es así, y todos conocemos hombres egoístas, violentos, explotadores, nocivos, sinvergüenzas, locos. Pero gracias a la acción del feminismo, ahora resulta ser que todos los hombres somos esas cosas, sino en realidad por lo menos en potencia. Y las mujeres no son más que nuestras víctimas, como si ellas no adolecieran de exactamente los mismos defectos, como si no existieran o no conociéramos mujeres egoístas, violentas, explotadoras, nocivas, sinvergüenzas y locas. Y lo que es peor aún, el feminismo ha arraigado en nuestro pensamiento el supuesto de que hombres y mujeres han ocupado lugares distintos a lo largo de la historia, no porque nos resultara de alguna manera natural y funcional, sino porque los hombres así se lo impusieron a las mujeres de alguna manera.
Y además de eso nos han inculcado la idea de que si las cosas están cambiando ahora no es porque los roles tradicionales ya no nos resulten funcionales o naturales, sino porque las feministas han venido a rescatar a la mujer del estado de opresión en el que se encontraba anteriormente. Para todos los efectos prácticos, el feminismo no es más que la aplicación de ese pensamiento subjetivo infantil: ay, mis padres me oprimen, mis padres son tan malos, a la lectura de toda la estructura social y de todas las relaciones entre los dos sexos. Pero el principal problema con esa ideología es que ha servido de justificación para muchas políticas, nada más y nada menos, y muchas actitudes que han venido a otorgar a la mujer derechos que se presupone que antes no tenían, pero no muchos de los deberes que son inherentes a esos derechos. Entonces resulta ser que si una mujer quiere tener un hijo y el hombre en cambio no quiere tenerlo, ella debería tener el poder de elegir a nombre de ambos. Pero eso sí, el hombre, a pesar de que él no haya querido tener el hijo, va a tener que pagar de todas maneras, aunque la decisión haya sido unilateralmente tomada por ella. Si una mujer quiere ser parte de las Fuerzas Armadas, debería poder serlo, pero eso sí, jamás ser enviada a pelear en igualdad de condiciones que el hombre, porque la sociedad encontraría eso sencillamente intolerable. De igual manera, si una mujer quiere formar parte del cuerpo de bomberos o del cuerpo de policías, pues debería ser capaz de hacerlo. Pero eso sí, jamás ser evaluada con los mismos estándares que los hombres en las pruebas, por ejemplo, de aptitud. Porque presuponemos, no sé, que las puertas que la mujer va a tener que derribar van a ser menos pesadas, o que los malhechores con quienes se van a tener que enfrentar van a ser menos violentos, no sé. La agresión del hombre contra la mujer, por ejemplo, debe ser expuesta, condenada y castigada, pero no así la de la mujer en contra del hombre, porque esa es diferente, porque esa debe ser justificable de alguna manera. Si la sociedad siempre estuvo diseñada para proteger a la mujer, el feminismo no ha venido a cambiar absolutamente nada de eso. Antes bien, ha venido a intensificar esa característica de nuestra sociedad. La acción del feminismo lo único que ha hecho es reforzar lo que ya antes existía. Ha basado todas sus acciones para la búsqueda de la igualdad en una competencia con el hombre por recursos y por estatus. Y esa competencia muchas veces ha sido una competencia violenta. Yo tengo bastante documentación sobre eso. En todos los aspectos prácticos, el feminismo acusa muchos de los mismos rasgos que son característicos o que define como característicos del patriarcado. Esa lucha por poder, esa lucha por la jerarquía, esa lucha con la única diferencia de que intenta poner a la mujer en el lugar de mando en vez del hombre. Pero eso no lo voy a explicar aquí. ¿Saben qué? Eso lo voy a explicar más posteriormente, en el siguiente video que voy a producir sobre la sociedad de nuestros dos primos evolutivos más cercanos, los chimpancés y los bonobos. Por el momento, lo único que debemos terminar de señalar es que la estructura de la sociedad tiene una razón de ser. Y esa razón no es la codicia o sed de poder del varón. Esa es una explicación extremadamente defectuosa. Gran parte de nuestra forma de organización social ya viene impresa en nuestros genes, y si bien es cierto que busca la subordinación de la mujer al hombre, no es precisamente para bienestar del hombre en todo sentido, y espero que eso haya quedado suficientemente claro en este video. Muchas gracias.